Los accidentes son la séptima causa de muerte en el mundo, que es enorme. Es la principal causa de muerte en jóvenes menores de 29 años, o sea, superando todas las demás que se puedan imaginar. Y además, el conductor, la persona que está detrás del volante, tiene la culpa del accidente en 93% de los casos. Entonces, cuando veíamos esto nosotros de The Airbag, decíamos, oye, ¿cómo es posible que haya GPS, sensores, cámaras, satélites, lo que quieras para la industria, siempre enfocado al vehículo y nada enfocado al conductor? Hola a toda la comunidad de Disruptivos, soy Juan del Cerro y estoy muy entusiasmado porque estamos en el segundo episodio de Bosfera, nuestra serie de innovación climática, conociendo startups y emprendedores que están trabajando para innovar en contra de la crisis climática. Todos lo sabemos, el planeta en el que vivimos está pasando por una crisis terriblemente grave, en la cual si no hacemos algo de forma contundente, es la palabra que me gusta usar cuando hablamos de este programa, no va a haber una marcha atrás y el planeta del que vivimos nos va a presentar retos muy, muy grandes. Sin embargo, sabemos también, la buena noticia es que los emprendedores estamos acostumbrados a enfrentar la crisis de manera resiliente y encontrar oportunidades, en este caso de innovación y de negocio justo, que no solamente nos permitan sobrevivir, sino incluso generar negocio, generar oportunidades para en medio de esta crisis climática que estamos viviendo el día de hoy. En este segundo episodio estoy bien contento porque vamos a poder platicar con Adrián, representante de uno de los 4 cofundadores de Airbag, una startup que conocimos hace un par de años en uno de nuestros programas de justo movilidad sustentable. Una empresa que en los últimos 4 años se han tenido, Adrián, que reinventar, han tenido que casi que tirar a la basura, volver a empezar de cero, rediseñar la marca, el nombre, pero no han dejado de tener claro su objetivo principal, que es ser un aliado de las empresas de transporte, de logística, para reducir o para aumentar la seguridad en el transporte, para reducir las emisiones de carbono y aumentar, digamos, o reducir la huella climática de las empresas. En un mundo en el que además, Adrián, y empecemos quizá con eso, pues cada vez hay más necesidades logísticas, cada vez hay más necesidades de transporte, cada vez, obviamente hablamos en la entrevista pasada del e-commerce y conforme más crece el e-commerce, pues más crece la necesidad de repartir producto, de llevar a todos lados. Mientras más crece el comercio internacional, más se mueve. Y en medio de todo esto hay una persona que ha estado siempre muy descuidada, que justamente pues, son los transportistas, los y las conductoras. Entonces, a ver, y ahí es donde entran ustedes. Pero antes de hablar de ustedes, cuéntanos un poquito el contexto con los datos que tengas. ¿Cómo está creciendo hoy el transporte, la logística en el mundo? ¿Y cómo se relaciona eso con la cantidad de accidentes, con la cantidad de problemas que sufren y que viven los conductores de los camiones, las vans, lo que todos conocemos? Buenísimo, pues mil gracias por la invitación y pues te platico. A ver, estamos en un problema muy, muy grande hoy por hoy en transporte y logística porque, como dices, desde el COVID y desde mucho tiempo antes, pues la industria sigue creciendo y creciendo y creciendo. Se proyecta que va a crecer mucho más con todo este tema de nearshoring. Y lo que nosotros veíamos desde el principio es sí empiezan a haber cada vez más soluciones de tecnología y de startups en transporte, movilidad, logística, pero lamentablemente justamente nadie va al conductor o conductora, a los famosos operadores, y eso nos preocupa por varias cosas, ¿no? La primera es que en tema de seguridad, no solo, o sea, los accidentes son la séptima causa de muerte en el mundo, que es enorme, es la principal causa de muerte en jóvenes menores de 29 años, o sea, superando todas las demás que se puedan imaginar, y además el conductor, la persona que está detrás del volante, tiene la culpa del accidente en 93% de los casos. Entonces, cuando veíamos esto nosotros de The Airbag, decíamos, oye, ¿cómo es posible que haya GPS, sensores, cámaras, satélites, lo que quieras para la industria, siempre enfocado al vehículo y nada enfocado al conductor? Y lamentablemente lo poquito que había enfocado al conductor es para estarlo rastreando, castigando, qué está haciendo bien. Es el villano de la película, literalmente, cuando realmente son los que mueven este país, donde más del 95% de la carga se mueve por tierra. De los pasajeros igual, más del 96% de los pasajeros se mueven por tierra. Entonces es un país extremadamente carretero, la logística en las ciudades es brutal y nadie se preocupa de esa persona que está detrás del volante, que además tiene el poder de reducir accidentes, de reducir emisiones de carbono, de mejorar la operación, de tener puntualidad. O sea, todos los problemas que están en la calle, el que tiene la decisión al final de cuentas está detrás del volante. No es la empresa, no es el empleador o no es el cliente, el generador de la carga, es la persona que está detrás del volante, ¿no? Entonces ahí es donde nos metimos un poquito más a fondo y haciendo como doble clic en el problema, veíamos que no solo el tema del conductor, sino estos malos hábitos de conducción con los que se viven
hoy lamentablemente mucho en Latinoamérica, estas aceleraciones bruscas, las frenadas, exceder la velocidad o el peor de todos que es el uso del celular. Por ejemplo, el celular hoy por hoy es el 60% de las causas del accidente. O sea, esa distracción somos muy adictos a la tecnología para bien y para mal. Uh-huh. Y hoy por hoy, pues, usar el celular cada vez es peor porque hay mejores celulares, más baratos, mejor internet, ahora redes sociales muy, muy adictivas. Y pues hay personas que usar el celular en el trabajo como operadores, o sea, en la movilidad, es sumamente riesgoso. Claro. Entonces, todo esto no solo es un tema de seguridad, por así decirlo, que es reducir accidentes de tránsito en este número tan espeluznante, pero también a las empresas de transporte les cuesta una infinidad de dinero en combustible, en llantas, en frenos, en la rotación del operador. Hoy por hoy muchas empresas quieren llegar a este net zero, entonces parte importante de lo que generan de emisiones vienen del transporte, empresas que tienen logísticas enormes, estos CPGs que, bueno, tienen flotas las más grandes de México, y nadie está viendo con el que puede arreglar las cosas, que es el operador. Claro. ¿No? Entonces, eso nos sorprendía muchísimo y sobre ese tema estamos atacando. Oye, déjame recapitular. Me acuerdo que se me equivocó en una de las cifras, pero 3 datos importantísimos que dijiste. Uno, más del 60% de los accidentes son generados por el uso del celular en el transporte, ¿no? Correcto. 2, los accidentes de transporte son la 7ª causa de muerte a nivel mundial, pero dijiste que es la primera en joven. La primera en menores de 29 años. ¿No? Y el 60% de esa son por el uso del celular. Y 3, cuando no sé si lo dijiste ahorita o si lo dijimos antes de empezar a grabar, pero el 93% de las veces que hay un accidente con un operador de transporte es por culpa del operador. Correcto. Entonces, dando eso, pues es una combinación de problemas enormes que le sumamos además los problemas que esto genera o que el transporte en general genera en términos de impacto climático, que ya llegaremos a eso en la siguiente parte de la conversación. Pero en el marco de esto surge ahora sí Airbag. Correcto. Que ahorita que te escuchaba pensaba, yo creo que todos hemos visto este letrerito que viene atrás de los camiones. Esta unidad es monitoreada, no sé qué. Exacto. Entonces toda la preocupación es hacia que no se pierda la carga, hacia que no me roben el camión, pero nunca hacia que el operador esté bien. Correcto. O nunca hacia que... o sea, claro, como que el recurso humano en este sentido, el activo humano, la persona es lo menos importante en esta ecuación de camión o camioneta, conductor y mercancía. Correcto. Y ahí es donde quieren entrar ustedes. Me decías, y me encantó la forma de escribirlo, ustedes se quieren convertir en son la única plataforma de recursos humanos para los conductores, ¿no? Cuéntanos ahora sí qué es Airbag, cómo funciona. Buenísimo, y tocando un poco los temas que haces, ¿no? Nosotros, viendo todo este problema, sí decidimos ser el primer software de recursos humanos para el transporte. Casi que nuestro eslogan es mejorar y retener a los conductores. A los malos identificarlos, volverlos buenos, y a los buenos que te los quedes, porque además hay una rotación muy grande en la industria y una escasez que se viene que está terrible, ¿no? Para el 2030 se proyecta 40% de escasez de operadores de carga. Entonces, 40% de los vehículos tendrán carga, clientes, todo, pero no se van a poder mover, ¿no? Y justo lo que decías, mucha de la preocupación, que está bien, o sea, el robo en México es desmedido por completo, pero no es lo único, ¿no? Al final de cuentas hay alguien que está detrás del volante. Entonces, en Airbag, viendo todo esto, ¿qué es lo que hacemos o cómo atacamos estos diferentes frentes, ¿no? Lo primero es que diseñamos una app, que la app tiene, digamos que 3 pilares fundamentales. El primero es que analizamos desde el celular del conductor sus hábitos de conducción. Uh-huh. Cómo acelera, cómo frena, excesos de velocidad, giros bruscos y el más importante, cuánto tiempo está en el celular a más de 15 kilómetros por hora en aplicaciones que no sean de mapas. O sea, básicamente, donde está en redes sociales. ¿No? Básicamente es como WhatsApp, un poquito el WhatsApp, Facebook, YouTube, se van a ver videos. Claro. Y claro, están 8 horas en el camión, tan aburridos, pero no pueden hacerlo, ¿no? O sea, no es nada seguro hacerlo, ¿no? Entonces analizamos esos pilares. Luego recaemos en una parte importantísima de todo el tema de factor humano, que es la retroalimentación, ¿no? Yo siempre digo, las empresas de transporte pues no pueden retroalimentar todos los días porque pues no están contigo, están en la calle operando, ¿no? Entonces, si hay una retroalimentación, tiene 2 cosas que son terribles. Uno es una vez cada 6 meses, una capacitación, un examencito, algo. Y 2, siempre es por la mala. O sea, ya chocó, vamos a ver por qué chocó. Híjole, ¿qué crees? ¿Fue su culpa? Porque sí, normalmente es su culpa. Vamos a castigarlo. Entonces, terrible, ¿no? O sea, yo siempre lo veo como ir al gimnasio. No puedes ir al gimnasio una vez cada 6 meses. Y aunque tengas un coach 8 horas, no vas a tener cuadritos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Nosotros somos 10 abdominales al día.
Entonces, le damos la retroalimentación al conductor inmediato en su celular, con una calificación como si estuviera en la escuelita, del 0 al 100, diciéndole qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Oye, sacaste 70 porque frenaste con 40, aceleraste con 90, excediste la velocidad con calificación de 73, semáforo verde, amarillo, rojo, quién lo hace bien y quién lo hace mal, para que se autorretroalimenten porque pues no están en la oficina, ¿no? Y lo más importante es el tercer pilar, que es la parte de recompensas y reconocimiento, ¿no? Nos damos cuenta que aunque tengan esa retroalimentación, pues el que no quiere mejorar no va a mejorar, ¿no? Lamentablemente. Entonces hay que darle un pequeño incentivo y ahí es donde nosotros decimos que cambiamos el látigo por la zanahoria. ¿Cómo lo hacemos? Desde dos formas diferentes. La primera es a través de gamification, donde la aplicación se volvió un juego. Si manejas bien, vas desbloqueando medallas, vas ganando retos, vas subiendo en el ranking contra tus compañeros, quién es el más seguro, el que menos usa el celular, vas inclusive teniendo tu streak como en Snapchat de tus jueguitos, cuántos días seguidos llevas manejando seguro. Entonces todo lo hacemos para que se motiven a realmente tener una mejor conducción en el día a día desde la parte psicológica de gamification. Y la segunda es, la verdad, los incentivos materiales. Cada que maneja bien un conductor en nuestra plataforma, se les van dando puntos airbag que son acumulables y a lo largo del tiempo los pueden intercambiar por premios en un marketplace. Entonces, ¿qué es lo que le gusta mucho a las empresas? Estamos alineando los objetivos de estos, diciendo, oye, si maneja bien, le damos puntos, los puntos los cambia por premios los incentivan, entonces quieren manejar bien más veces, lo que reduce la posibilidad del accidente, el costo del combustible, o sea, ahí empieza a mejorar, ¿no? Y por otro lado, tenemos la plataforma que le llamamos Airbag DMS, que decimos que es el primer Driver Management System, ¿no? En lugar de ser un Transport Management System, que es muy común, en vez de ver unidades o vehículos o placas, vemos personas. Entonces, quién está, ya llegó, ya entregó, hoy está manejando bien, tiene riesgo alto, anda usando el celular, cómo va la operación de Monterrey versus la de Veracruz, todo eso en una forma de analizar el riesgo, ¿no? Yo siempre les digo a los clientes, hay operadores que lamentablemente son muy malos, pero muy suertudos. Entonces tal vez no han chocado en 3 años y todos los, o sea, wow, está increíble. Pues tú que tenga buenos hábitos. Exacto, o sea, el tema es que va a chocar. O sea, está usando el celular el 30% del tiempo. Tendrá mucha suerte, pero hay que atacarlo ahí, ¿no? Entonces volvemos a las empresas más preventivas en lugar de reactivas y así empezamos a reducir todos estos malos hábitos que se desencadenan en toda la reducción de costos, de emisiones de carbono, de combustible, de siniestros, de seguro, y empiezan a tener un retorno de inversión muy importante. Fíjate que ahorita que te escucho, o sea, haciendo un símil, ¿no? Con otras industrias, o sea, me parece que suena revolucionario lo que está diciendo, pero como que en cualquier otro lado sería súper obvio. O sea, no sé, imagínate una empresa como que tenemos un músculo de agencia de contenido, ¿no? Es como si estuviéramos todo el tiempo muy preocupados y monitoreando que también funcionan las computadoras de nuestro equipo, pero jamás pensáramos en el bienestar de las personas de nuestro equipo, en el crecimiento de las personas de nuestro equipo, en la calidad de su trabajo, de su satisfacción. O sea, no sé si como si un equipo de fútbol estuviera muy atento de los tacos, ¿no? A rodilleras, pero no le importara nunca al jugador. Y es como que si lo pones así, claro que hay que preocuparnos del conductor y claro que hay que enfocarnos. No hay que descuidar lo otro, creo que no es el tema, pero sí enfocarnos también en esto, en las personas que están detrás de esto, que me parece que como empresa, para nosotros en Disruptivo, uno de nuestros valores principales siempre es las personas son primero, y esto es algo que lo pone en práctica. Correcto. Específicamente para las... Sí, imagínate una empresa de ventas, ¿no? O cualquier equipo de ventas. Oye, tienes al vendedor en la oficina porque lo quieres ver, haciendo las llamadas, que cierre, pero el mismo vendedor sabe los KPIs, el bono, la comisión, si le va bien, si le va mal, él va ajustando nuevas estrategias, todo. Al conductor no se le mide nada más que ya llegó y entregó. O al pasajero, o la carga, o llegó temprano o no. Oye, y la chamba, o sea, si el viaje es de 8 horas, todo lo que pasó en esas 8 horas nadie está viendo absolutamente nada porque estamos viendo que llegue, ¿no? Entonces, oye, necesitamos ver cómo está haciendo su chamba para que él mismo sepa si lo hace bien o mal, y si lo hace mal, mejorarlo, ¿no? Y a través de incentivar que mejore, ya lo hiciste mal, lo checo y te quito una parte de tu sueldo. Por supuesto que eso no van a querer hacerlo, ¿no? Claro. Entonces hoy por hoy nosotros decimos que somos, de hecho, la primera vez que los conductores de todas las industrias, por primera vez quieren ser rastreados por nosotros. Porque antes los rastrean con cámaras o GPS, etcétera, y ellos mismos saben que es para castigarlos. Claro. O sea, te tengo que tener checadito para que cuando lo hagas mal, ahí le voy a entrar, ¿no? Nosotros por primera vez los operadores nos dicen, oye, ¿cómo bajo la app? Ya vi que mi compañero se llevó una tele, una licuadora, oye, yo también hago las cosas bien, ahora de que premienme, reconózcanmelo,
yo quiero estar en el top 10, yo quiero mi diploma de conductor del mes. O sea, ese preocuparnos por las personas, como dices, es obvio en todas las industrias y además la teoría de gamification es muy obvia o muy tangible en todas las empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces todos tienen un KPI, juegos, vas subiendo de nivel o vas teniendo como tu empleado del mes. Desde ese tema de empleado del mes ya funciona y en el transporte no hay nada. Claro. O sea, nadie se preocupa por el que va detrás del volante. Entonces es súper importante hacer énfasis ahí. Fíjate que a mí me encantan las empresas de impacto que combinan la innovación tecnológica que están haciendo ustedes con prácticas o con conocimiento pues, relativamente básico y que ya existe. Y se lo aplican a un problema que nadie más está resolviendo, que yo, o sea, como me da ese sentimiento, porque nada más nadie lo había aplicado acá, quizá en parte por la falta de la tecnología correcta, ¿no? Oye, a ver, cuéntanos de esto, cómo se ve en los datos. O sea, cómo nos contabas ahorita algunos casos de éxito. Están trabajando llevan 4 años trabajando, o sea, no están empezando. Han levantado capital, están creciendo, están expandiéndose ahorita en Colombia también. ¿Cuáles son algunos de los casos y qué resultados han tenido las empresas que trabajan con ustedes? Buenísimo. O sea, un caso así. Claro, y primero que nada, no cada empresa es un mundo. O sea, si es de última milla es muy local, si es de transporte de pasajeros son otros KPIs, carga pesocializada, peligrosa. O sea, todo es un mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros antes de darte como el resultado? Primero, nosotros sí trabajamos mucho con el cliente para ver qué le duele, ¿no? Okay. Porque no solo son los hábitos de conducción, también es, oye, pues mis operadores no llegan los lunes. ¿Cómo que no llegan los lunes? No, bueno, vamos a gamificar y si vas todos los puedes lunes, dar la aplicación para que, claro. Claro, o sea, si llegas temprano te doy 100 puntos, si limpias el vehículo te doy 500. O sea, tenemos empresas que incentivan que no salgan en el antidoping. O sea, que salgan negativos, pues. Entonces, si vas y te das tu antidoping y sales negativo, 100 puntos. Entonces, cada empresa es un mundo y vamos gestionando por ahí tanto la manera de manejar como la manera de operar, ¿no? Dentro de los hábitos de conducción ya hemos logrado reducir hasta 40% de siniestros en 6 meses. Okay. Que es brutal porque siniestros nosotros lo vemos como solo accidentes, no robos, pero en frecuencia y en severidad. O sea, menos accidentes y menos fuertes. No, siempre digo, pero no es lo mismo chocar a 140 kilómetros por hora un camión de 20 toneladas que chocar a 80 y haber visto el camino porque no estabas en el celular y frenaste a tiempo. Es la diferencia entre un choquecito que tal vez no es muy caro y puede funcionar a una pérdida total con 3 muertos, ¿no? O sea, es una diferencia abismal tener ese tipo de atención en el camino. También hemos logrado reducir, por ejemplo, empresas en 3 meses hasta 17% del consumo de combustible, que es brutal, ¿no? Es el principal costo de una empresa de transporte, combustible a todo lo que da. Y por más que nos encanta la idea de todos los vehículos eléctricos, seguimos un poco verdes ahí en México y Latinoamérica. Se está haciendo muchísimos esfuerzos, me encanta, pero sigue siendo un costo brutal que las empresas tienen que disminuir. Y esto lleva también a reducir emisiones de CO2, ¿no? Nosotros, híjole, lo vemos en la gasto de combustibles, las llantas, la quema de llantas, todo eso, pues mientras mejor trates el vehículo, menos combustible, menos gastas las llantas, menos las tienes que cambiar, que quemar, etcétera. Y todo eso hay un impacto real para la empresa, tanto nosotros decimos social, económico y ambiental. Social porque menos accidentes, menos pérdida de vidas o lesiones, tanto de tu equipo como de terceros. Va, primera parte, ¿no? Impacto económico, reducción de accidentes es dinero. Costo de oportunidad porque tienes más vehículos en la calle, pues tienes más ventas, ¿no? Por así decirlo. Menos mantenimiento, menos costos, el seguro te baja porque chocas menos. Entonces el retorno de inversión de lana es muy, muy grande. Nosotros tenemos una métrica que es reduciendo el 1% de los costos relacionados al mal manejo, hay un retorno de inversión sobre airbag. O sea, el 1% es, o sea, en un mes de 3, Pero lo abran bien. Exacto. O sea, con 3 que manejaron bien y uno que no chocó, ya se pagó el año. O sea, impresionante, ¿no? Y luego el ambiental, que es, oye, pues también si manejan bien, tenemos que reducir esas emisiones que para muchas empresas, tanto los grandes productores de carga, sin decir nombres, pero todos estos CPGs y vendedores enormes en México, como empresas de transporte, básicamente el único impacto ambiental que tienen es ese camión que está en la calle quemando diésel. Claro. Entonces, menos diésel, menos emisiones de carbono, y empezamos a ganar todos, ¿no? En ese sentido. Fíjate que entremos a este tema de la innovación climática y el impacto climático que generan ustedes con Airbag. Algo, escuchándote, me gusta, o sea, quisiera como recalcar un punto que me parece muy interesante. Cuando la gente habla o piensa o ve noticias sobre temas climáticos, y si fuéramos a hablar de transporte en medio de la crisis climática, pues ¿a qué te vas a pensar, no? En transporte eléctrico,
en combustibles alternativos, ¿no? O sea, en consumo local, que por supuesto es, digamos, También, hacia el extremo, ¿no? Claro. O hacia la tecnología quizá como más de, me lo acaban de decir en una entrevista hace, pues como de vanguardia, digamos, como hacia adelante, perfecto, y eso tiene que avanzar. Sí, lo que ya sabes que va a funcionar si avanza. Exacto. Pero hoy tenemos que trabajar también en lo que hoy sucede y que además es la realidad de muchísimas empresas en el corto, mediano y probablemente en largo plazo. Correcto. Que sigue siendo además también una fuente de ingresos y una fuente de empleo para muchísimas personas. Pensaba incluso hasta en los seguramente te han dicho, ¿por qué no mejor innovar en transporte sin chofer? Pues la verdad es que eso está a años de distancia y la crisis está sucediendo hoy. Por eso me gusta mucho que vengas tú a platicarnos de Airbag ahorita, porque tenemos que atender las causas hoy de clima en soluciones en corto, mediano y largo plazo. Y conecto con un concepto bien interesante que hemos estado leyendo, con todas estas métricas de ESRs, con el tema de las métricas de ESRs, se celebra mucho a las empresas que de por sí son ya más verdes, las empresas de servicios, las empresas que no tienen justo logística, fábricas, etcétera, reciben entonces más capital porque les va bien desde el principio, o pueden, ¿no? Nacieron, hablan en esos artículos y estudios como de los bancos. Los bancos pues, no tienen mucha operación en campo que estén, ¿no? Es una fábrica. Entonces ya eres una empresa que tiende a ser más verde versus una empresa de logística que quizá tiende a ser lo que le llaman el más café, que entonces empiezan a ser castigadas porque, pues, hoy una empresa que principalmente es de transporte, pues cambiar y tener un impacto positivo en los ESRs implicaría transformar toda su operación. Cambio completo, sí, es complicadísimo. Y entonces lo que tú traes, o sea, la innovación que ustedes desarrollan, lo que tú traes, la innovación que desarrollan ustedes en Airbag es aplicar tecnología, justamente ayudar a transformar estas empresas, cafés, entre comillas, tienen un músculo de vehículos muy grande, pero sin tener que tirar a la basura todas sus no vas a cambiar de la noche a la mañana, sin tener que invertir millones de dólares. Entonces, para mí es un claro ejemplo de innovación climática. O sea, porque estás ayudando, cuéntanos de los datos de cuánto se reduce en emisiones de carbono, cuánto bueno, lo de las llantas me imagino que es más difícil de medir, pero todas las otras áreas en las que ustedes están innovando, transformando una industria de la cual hoy dependemos todos, es la otra. No puedes dejar de tener logística. Tú no puedes dejar de tener transporte. No va a pasar a corto, ni mediano, ni largo plazo. Mira, nosotros vemos como esta forma de atacar el problema, justo como la dices tú, ¿no? Hay innovaciones muy claras, ¿no? Oye, convertir los taxis a gas natural. Empresas enormes que están convirtiendo flotas a gas natural y con un modelo de arrendamiento increíble donde el taxista se paga solo y luego reduce el consumo de combustible, entonces también impacto económico. Oye, buenísimo. Combustibles alternativos, vehículos eléctricos, infraestructura para vehículos eléctricos. Claro, pero esas yo las veo como las que se sabe, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que nos damos cuenta nosotros? Hay muchas cosas de las que no se sabe que tienen un impacto enorme en la parte ambiental. O sea, nosotros nos dimos cuenta y justo la Semarnat con Secretaría de Comunicaciones y Transportes saca un programa que se llama Transporte Limpio. Hoy por hoy tienen más de 800 transportistas afiliados a ese programa y parte de lo que dan, además de acercar soluciones de combustibles renovables, etcétera, te dan una tabla de todas las cosas del transporte que te pueden ayudar a ser más ecológico. La mitad de esas no están siendo solucionadas. O sea, es impresionante porque todos quieren solucionar la misma, ¿no? Oye, un vehículo eléctrico más nuevo o más barato o una mejor infraestructura. Claro que funciona, o sea, hay que seguir invirtiendo. Se va, exacto, que se tenga que hacer. Pero, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que reducir aceleraciones bruscas y excesos de velocidad, y lo dice el programa de transporte limpio, elimina 30% de las emisiones de carbono de una flota. 30% es un mundo de emisiones de carbono para una flota, imagínate, empresas grandes que tienen 12,000 camiones. No, bueno, o sea, 30% de menos consumo de diésel y emisiones de carbono generadas es monumental. Y se puede atacar desde que alguien no frene tan bruscamente o no exceda tanto la velocidad. O sea, es algo que también está muy, muy doable, o sea, se puede lograr. Es atacar desde otra perspectiva, más de educación, de mejora continua, de recursos humanos, o sea, estar con la gente. Pero no tienes que hacer una inversión millonaria y decir, ¿cómo cambio mis 12,000 vehículos a eléctricos en 2 años? ¿No? Claro. Y hay empresas que están haciendo un esfuerzo brutal por traer equipos eléctricos. Y lamentablemente, ves esas empresas y de una flota de 20,000, el esfuerzo brutal son 100 al año. Híjole, porque es una lana... Por un costo de millones. Para ustedes me decías $200 por conductor al mes. Correcto. Es una suscripción, un SaaS,
donde si con el gamification lo hacemos bien, pues sí aceleran mejor, no lo hacen tan mal, no frenan mal, entonces no consumen tantas llantas, no, obviamente no exceden la velocidad porque si no le exceden los premiamos, si no frenan mal los premiamos. Eso hace que lo hagan mejor y tiene un impacto directo, o sea, es automático al rendimiento de combustible. Más kilómetros por litro. Más kilómetros por litro es menos combustible gastado, ¿no? Y eso es menos emisiones de carbono instantáneo. Y como ese hay varios problemas de la misma industria, que yo creo que el problema es justo eso, ¿no? El foco de la industria está un poco cegado por todas las innovaciones que hay, no tradicionales, pero hacia ese problema de eléctricos. Ya, me quito el problema. No, o sea, hay muchas otras cosas que en lo que todo eso se empieza a crecer, podemos atacar y empezar a hacer un impacto muy bueno y muy positivo en mucho menos tiempo. Entonces, no quiere decir que uno por la otra, ¿no? En esta industria, y bueno, en todas es mientras más mejor. O sea, mientras más mejores impactos, mejor, ¿no? Pero se puede hacer desde un frente más barato, más fácil de implementar, con menos presupuesto, con menos tiempo, con menos inversión. O sea, se puede hacer también si lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Aquí hay dos cosas que me gustan mucho que estás, o sea, que nos dices. O sea, uno yo creo que es esta visión de la innovación que justamente yo en las conferencias que doy y cuando me han invitado a dar alguna plática o taller y demás, lo que yo, pues en la forma en la que yo me expreso sobre lo que para mí es la innovación, es justamente no significa siempre desarrollar nueva tecnología. Porque la realidad es que la mayoría de emprendedores y emprendedores en México no somos desarrolladores de tecnología. Sí, no lo va a hacer. La mayoría de las pymes en México no son desarrolladores de tecnología. Pero sí podemos ser innovadores. Y entonces mi definición de innovación justo viene de encontrar nuevas formas de resolver los problemas. Y a veces es, ¿no? O sea, súper tecnológico, con mucho capital, y a veces es de forma muy sencilla. No digo que sí, a veces es un proceso. La solución está, o sea, sí usas tecnología y demás. No es que les pusiste una hoja de papel al conductor de las buenas prácticas, pero o sea, estás encontrando una forma, digamos, como accesible, usando la tecnología y la innovación de forma accesible, de resolver un problema que nadie más estaba resolviendo, ¿no? Correcto. Esa es una cosa que destaco. Y la otra, fíjate que me parece muy importante. Ahorita decíamos, well, claro, todo tiende hacia el transporte eléctrico y más. Estoy seguro. Y que en 10 años, en 15 años, que el transporte público va a seguir siendo un porcentaje menor, pero que ya sea más conocido. Vamos a empezar a escuchar y vamos a empezar a descubrir efectos negativos del transporte eléctrico si no se utiliza bien. Y si no se conduce bien. O sea, de entrada los accidentes. O sea, los accidentes van a seguir existiendo, no importa si tu vehículo es de... Sí, el que quieres. De diésel, ¿no? O sea, si le echas conchas de mar, o sea, sigue habiendo accidentes. Demasiado. Pero seguramente por los frenados, por el desgaste, ¿no? O sea, va a seguir habiendo un impacto climático que si solo... Y eso pasa si solo trabajas en la tecnología. Pero si trabajas en la tecnología y en el factor humano, claro, es donde las soluciones hacia adelante pueden ser sostenibles y donde realmente podemos impactar la crisis. Quise hacerte una, no sé si última, porque la verdad está muy buena la plática, nos vamos a seguir más, pero quise hacerte una pregunta ahorita que nos contaste del programa de Semarnat de transporte limpio, que realmente no siempre tocamos en Disruptivo estos temas, pero aprovechando que lo mencionaste, ¿qué tan importante es hoy para ustedes o cómo ves la importancia de la colaboración entre el sector público, privado? ¿Qué tan importante ves tú estas tres cosas justo a la hora de hablar de solucionar grandes problemas de raíz, tanto sociales como el de la seguridad, como el de medioambientales, por ejemplo, claro, el climáticos, como el de las emisiones de carbono, el del consumo de combustible? O sea, ¿cómo ha sido, por ejemplo, desde tu perspectiva de transporte limpio o de alguna otra perspectiva que tengas, ¿no? Mira, yo creo que hay como tres frentes importantes, ¿no? Uno es el privado, empresas, o sea, nosotros, por así decirlo. Luego yo veo mucho en asociaciones que son privadas, que es importantísimo. En el transporte hay 10 asociaciones para cada tipo de transporte, ¿no? El de carga, el de pasajeros, el de última milla, el de motos, el de lo que quieras. Muy importante porque ellos nos ayudan a cabildear, ¿no? Entonces se ve con el gobierno, se hacen estrategias, programas, a veces inversión, a veces no, y entonces desde ahí permea un poquito más, ¿no? Pero la parte pública es sumamente importante porque, por ejemplo, hoy por hoy que te pongan este sello de transporte limpio, que tienes que cumplir varios como evaluaciones para que te lo den, para estos 800 permisionarios del transporte que lo tienen, va a ser un game changer para venderle a empresas muy grandes como un Nestlé, Holanda, etcétera, que además de para llegar a este net zero no son solo ellos, sino es su cadena de suministro, ¿no? Entonces, o sea, tú le puedes decir a un Nestlé, por ejemplo, que ya va a generar menos emisiones de carbono,
pero cuando se le evalúe realmente, tiene que también venir de toda la cadena de suministro. O sea, sus proveedores tienen que generar menos emisiones de carbono. ¿A quiénes van a contratar? Pues a los de transporte limpio. ¿Por qué? Porque están haciendo algo para que les va a impactar también positivamente a ellos, ¿no? Entonces, muy importante ese impulso porque al final dar esta pauta de gobierno de si lo haces también va a haber un beneficio detrás, también puede que haya alguna vez un beneficio fiscal, etcétera, pues va a hacer que impulse mucho, ¿no? Y, por ejemplo, fuera del programa de transporte limpio que impulsa el gobierno mexicano, nosotros ahorita nuestra llegada a Colombia viene muy impulsada por el sector público. O sea, en Colombia hacen un programa que se llama el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Y ese PESV, por así decirlo, es obligatorio para todas las empresas que tengan una flota de lo que sea. Puede ser motos, camiones, camionetas, vehículos utilitarios, a los vendedores les dan la prestación, trailers, autobuses, lo que quieras. Y parte de ese plan es tener herramientas de tecnología para mejorar hábitos de conducción, para rastreo, para menos robos, para reducciones de emisiones de CO2. Imagina, tienen hasta un obligatorio por ley, un registro operacional se llama, que hoy por hoy también lo pueden hacer en Airbag, donde tienen todos los días todos los conductores que checar cómo está su vehículo. ¿Para qué? Para que no haya accidentes porque no tenía frenos, que porque se me desvieló. O sea, lo están haciendo desde un lado público que se trasladó a las aseguradoras con las que trabajamos nosotros allá, que se traslada a la empresa y que nosotros podemos ayudar ahí, ¿no? Entonces, sí es muy importante la colaboración, siempre va a ser difícil, no cabe duda. O sea, es muy difícil juntar como el factor público, asociación o empresa grande y luego una startup pyme que se meta ahí a la mitad, pero sin duda hace que el interés se vuelva más urgente que estaría buenísimo hacerlo, ¿no? O sea, si le meten un impulsito público o de gobierno, pues se vuelve un poquitito más urgente y eso ayuda bastante. Que no me imagino que sea casualidad que estén llegando en Colombia ustedes, o sea, y que existe esto. Realmente me parece que eso les abre la puerta, les prepara el terreno justo para expandirse como startup también, ¿no? Correcto, pues mira, y Colombia es el primero, pero por ejemplo estamos llegando a Perú y a Ecuador fuera de la parte un poco diplomática hoy por hoy, pero porque los mismos gobiernos de esos dos países también están haciendo obligatorios diferentes estrategias de seguridad, porque además de los peores países con más muertes por accidentes de seguridad vial, son latinoamericanos. O sea, no somos tan buenos en ese sector de seguridad, ¿no? Entonces, que lo impulse entre varios países, a nosotros como startups sí nos da la pauta de decir, ok, podemos colaborar con, no tanto el sector público, pero con un privado muy grande, que eso te da la apertura a mucho más mercado, ¿no? En vez de llegar a Colombia con mi maleta y mi compu y a ver qué hago, ¿no? Uh-huh. Entonces sí ayuda muchísimo, tanto a expandir como a realmente causar un impacto mucho más global. Bueno. Oye, Adrián, me encanta. La verdad, decíamos ahorita en un pequeño corte que hicimos que te podríamos seguir escuchando, pero realmente te quiero agradecer muchísimo que nos vengan, nos compartas esto. Justo de esto último, de estas colaboraciones públicas y de la importancia del rol del gobierno, creo que me ayuda para cerrar con la misma o muy similar conclusión que teníamos en la entrevista anterior, de que nadie puede realmente cambiar al mundo, en este caso, combatir la crisis climática, reducir los accidentes, ¿no? Nadie lo puede lograr solo. Y no lo mencionamos siempre, pero el rol del gobierno, el rol del sector privado, hablando de las grandes corporaciones, es clave. Y los emprendedores somos un facilitador, somos un actor, somos un agente de innovación, pero justamente en la medida en la que todos participemos, pues obviamente podemos acelerar, escalar y profundizar el impacto de nuestro trabajo. Yo creo que Bosfera al final del día eso es lo que quiere. Es un programa para incentivar la innovación climática. Nuestro foco son los emprendedores, pero obviamente a través de espacios y entrevistas como estas esperamos que se suman también cada vez más áreas. Así que claro, te agradezco porque me la pusiste de pechito justo para cerrar con lo mismo. Y nada más fíjate que cierro con un comentario que pensé en dos cosas continuamente durante la entrevista. La primera es, no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando estábamos en la secundaria, en mi escuela, hubo un accidente terrible que marcó a 4 familias de la escuela, o sea, que varios compañeros de mi grado y de otros perdieron la vida. Y si escucha, o sea, yo creo que la mayoría de la gente que nos escuche tendrá anécdotas directas de familia o cercana de gente que ha fallecido en accidentes, y que con una solución con ustedes se pueden reducir o sea, que entre el 15% y 40% menos familias tengan que vivir eso. Es esperanzador. Sí. Y la otra es que justo en estas últimas semanas
a mí me ha empezado a dar este tema que ya hasta lo estuve leyendo de la ansiedad climática, con todas las... yo tengo una niña de 2 años y entonces es que a cada rato haya contingencia, que cada rato ya no circulas, que cada rato la calidad del aire sea peor. Dices, ¿para qué tuve hijos en un mundo en el que no van a poder respirar? O sea, entonces también te escucho y de nuevo, una sola startup, una sola solución no va a resolver el problema de raíz, pero saber que hay cada vez más personas como ustedes trabajando también me da esperanza, me permite como seguir para adelante. Y me parece que, bueno, que es parte de lo que hacemos acá, ¿no? Tratar de dar a conocer gente, personas, startups, soluciones, empresas de impacto que están trabajando por un mundo más justo y más sustentable. Yo sí puedo dar un último comentario, pero al final creo que lo que estás haciendo tú es increíble porque es un poco visibilizar a todas esas startups, pero algo muy importante que me encantaría que la gente se quede es, o sea, las startups no funcionamos muchas veces sin estos grandes corporativos y empresas que hacen las cosas, ¿no? Pero creo que hay una limitante hoy por hoy en la región de Latinoamérica que es esa resistencia a probar, ¿no? Entonces, lo que hace es muy importante porque va a animar a muchos más corporativos a probar cosas nuevas y eso va a hacer que lleguemos a soluciones mucho mejores o mucho más rápidas, etcétera. Entonces, yo algo esperanzador que veo, y por ejemplo lo que haces y por eso te felicito, es, oigan, anímense a probar, o sea, hay soluciones, hay nuevas cosas, sé que están raras, tal vez es la primera, tal vez crees que no va a funcionar, pero como empresa, corporativo, gobierno, lo que sea, tienes que empezar a probar, porque solo así vamos a tener un impacto en el futuro, ¿no? Si nos quedamos en las mismas, va a estar un poco más cañón, entonces yo creo que está muy, muy bueno lo que haces y al final invitar un poco a todos de, el chiste es probar, o sea, puede no funcionar, tal vez no es para todos, pero hay que empezar a tener un margen de prueba para que empezamos a resolver esos problemas. Totalmente de acuerdo. Y por eso también agradecer a Fundación UPS, a UPS Foundation, y no nada más a la fundación, sino realmente a partir de que UPS Foundation decidió apoyarnos a implementar y a lanzar Bósfera, realmente varias áreas de la empresa se han sumado. Desafortunadamente no nos pudieron acompañar hoy, pero la verdad es que justo hay empresas que están aventándose, animándose a probar, a experimentar, a innovar, a invertir y a apostarle a los emprendedores. No apostar porque no es un riesgo, sino digamos, como a darle el espaldarazo, claro, ¿no? A los emprendedores que necesitamos en las soluciones de innovación climática. Y por eso le agradecemos mucho a UPS Foundation por el apoyo de la Bósfera. Muchísimas gracias, Adrián. Oye, excelente y además mucho orgullo ver cómo han ido avanzando en poco tiempo, con tanto. Mucha lucha. O sea, ahora sé que seguiremos viendo mucho a ustedes. Sí, no, hombre, mil gracias a ti y a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la comunidad de Disruptivo que nos estuvo acompañando y viendo, escuchando en este espacio. Recuerden que Bósfera, además de esta serie de entrevistas y de podcast, es una convocatoria para emprendedoras y emprendedores que están buscando crear, al igual que Adrián y su equipo, soluciones o innovaciones climáticas. Pueden ser desde cosas súper sencillas hasta cosas con mayor implementación de tecnología. Pueden participar, pueden recibir capital semilla, pueden entrar a nuestras capacitaciones, incubación y aceleración de sus proyectos de innovación climática. Entren a la página de disruptivo.tv/Bósfera para que encuentren toda la información o, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Bósfera aquí en Disruptivo. Hasta luego.